Ayer en la noche antes de dormir había una pregunta en mi cabeza que nada más daba vueltas y vueltas y vueltas y era, si mañana fuera el último día que vivieras, ¿qué harías? Y este video es una de las cosas que haría. Sé que no es casualidad que lo estés viendo, sé que no es coincidencia y sé que este es un mensaje que tú tienes que escuchar, porque es un mensaje que si le dedicas estos minutos puede cambiar tu vida entera y tu vida eterna. Sé que ha habido momentos en tu vida en los que te has preguntado cosas como ¿de qué se trata todo esto? ¿Para qué vivo? ¿Qué va a pasar cuando termine mi vida aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Y te lo digo porque yo también las he tenido y yo sé que todo ser humano ha pasado por ese tipo de cuestionamientos. Y la raíz es porque hay una falta de entendimiento del mensaje que estás a punto de escuchar. Hay una falta de conocimiento del Dios real y de su plan divino. Todo se trata de Dios. Dios está desde el principio, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en una comunión perfecta, los unos con los otros, en una relación llena de amor. Y en esa relación perfecta deciden hacer todo lo que conocemos como la creación. Y dentro de esa creación estamos tú y yo. Dios crea al hombre. Pero a diferencia de toda la demás creación, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué al hombre lo hizo distinto a toda la demás creación? Y es porque Dios, por el puro afecto de su voluntad, decide crear al hombre para manifestarle su amor, para mostrarle su gloria, para que el hombre fuera capaz de conectarse con Dios y de tener una relación personal con Él. Y entonces en ese momento el hombre mostraba su amor hacia Dios, pero porque Dios primero se lo manifestaba a él y el hombre respondía en adoración ante la gloria y ante conocer quién es Dios. Y todo era perfecto y este era el plan de Dios, que viviéramos en una conexión con Él eterna. Pero fue entonces que el mandamiento que Dios le había dado al hombre de no desobedecerlo fue roto. Y el hombre pecó. A través de Adán el hombre pecó. Dios es un Dios santo. Santo quiere decir que es apartado, que es puro, que es perfecto. Y un Dios santo no puede relacionarse con personas impuras porque entonces eso haría que Él dejara de ser santo. Y por esa razón viene lo que se le conoce como la caída. El hombre, de estar en esta perfecta relación con Dios, perfecto acuerdo relacional, viene una caída porque hay una separación por nuestro pecado y la santidad de Dios. El pecado es una barrera que nos separa de Dios. Y aun cuando el deseo de Dios seguía haciendo que estuviésemos con Él, era imposible porque mientras más pecábamos, más nos separábamos. Y el hombre vivía con un vacío. Cuando pecamos, cuando estamos en una vida de pecado, hay un vacío. Hay un vacío en nuestro interior que intentamos llenar con dioses falsos, con placeres, con riquezas, con fama, con cualquier tipo de cosa que este mundo nos pueda llegar a ofrecer. Pero te digo algo, al final de cada día te vas a dar cuenta que trates lo que trates, experimentes lo que experimentes, ese vacío va a seguir, porque es un vacío que Dios puso en ti, que solamente Él puede llenar. El pecado te separa de Dios. El pecado te hace enemigo de Dios porque Él odia el pecado. El pecado te esclaviza y te ata en una rutina que tú no vas a poder dejar jamás. Y al final, como dicen Romanos, la paga del pecado es muerte. Dios es santo y Dios es amor. A Dios le importa tu vida. A Él no le es indiferente el verte sufriendo y verte esclavo del pecado. A Dios le duele en su corazón ver al hombre perdiéndose en un infierno eterno. Y su amor no solamente quedó en un sentimiento o en un pensamiento, sino que Dios actuó y Él envió a su Hijo unigénito. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único a la tierra. Y vino Jesús y habitó entre los hombres con un cuerpo como el tuyo y como el mío. En todo fue tentado. Fue rechazado por los hombres, por los que Él amaba fue rechazado. Todo tipo de dolor Él padeció. Fue golpeado, fue menospreciado, hecho de todo tipo de injusticia sobre Él. Pero a diferencia de nosotros, Él jamás pecó. ¿Por qué entonces tenía que venir Jesús a la tierra? Porque tuvo que morir de la forma en la que murió. Porque no solamente Dios nos perdonaba y nos limpiaba sin que Jesús tuviera que morir de una forma tan brutal y todos felices y volvíamos a Él. ¿Por qué? Y la respuesta es porque Dios es un Dios justo.
cómo un Dios justo va a pasar por alto la pena que el pecado merece, el castigo que el pecado merece, y seguir siendo justo. Eso lo haría un Dios injusto. Porque Él desde el principio le dijo a Adán que la pena del pecado es la muerte, que había un castigo para aquel que desobedeciera. Y si Él pasaba por alto esto, Él iba a dejar de ser un Dios justo. Entonces la pregunta es cómo el deseo de un Dios amoroso, de tenernos de vuelta con Él, de relacionarse con nosotros eternamente, pero al mismo tiempo de cumplir con su deber, de hacer justicia, de hacer lo que es correcto, cómo estos dos se pueden satisfacer. Y la respuesta está en la cruz de Cristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo para que fuera ofrecido como un sacrificio en nuestro lugar por el perdón de nuestros pecados. Al que no conoció pecado, esto es a Jesús, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Dios trató a Jesús como nosotros merecíamos ser tratados. Sobre esa cruz, Dios descargó su ira y cumplió su justicia. La justicia que nosotros debíamos cumplir, la cumplió sobre la vida de su Hijo Jesús. Para que nosotros, lo que Él merecía, lo que Jesús merecía por su vida en santidad, que merecía una vida eterna con el Padre, nos es acreditado a nosotros. Quisiera leer una profecía que fue hecha muchísimos años antes de la venida de Jesús y que la leyeras, y yo sé que el Espíritu Santo va a hablar a tu corazón y habla sobre Jesús y lo que Él hizo. Isaías 53. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz con Dios. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de su pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una vida larga y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, Dios quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Si en este momento, mientras leías esto, algo ardía dentro de ti o sentías cierta tristeza o cierta inquietud, en este momento pídele perdón a Dios por tus pecados. Cierra tus ojos y dile: Señor, perdóname por mis pecados. Perdóname porque por mis pecados Cristo tuvo que ir a la cruz. Me arrepiento hoy de cómo he vivido, me arrepiento y quiero cambiar. El arrepentirte no es solamente quitar ciertas cosas en tu vida, es dar una vuelta entera. Y tú me puedes decir ahorita, ¿cómo voy a cambiar mi manera de vivir si estoy acostumbrado a vivir de esta forma, si las personas que me rodean viven así, si estoy adicto a ciertas cosas? Pero te tengo una buena noticia. Si tú crees en Cristo, si tú lo haces Rey de tu vida, si Él es el Señor de tu vida y le entregas tu corazón, tú eres salvo. Y la garantía de que eres salvo es que te va a ser dado el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu que vivió dentro de Cristo, que lo llevó también a vivir una vida perfecta, es el Espíritu que va a vivir dentro de ti. Entonces también en este momento dile: Espíritu Santo, lléname y ayúdame a cambiar, transfórmame y ayúdame a empezar este nuevo caminar en Cristo, agradándole a Él en todo. Y te aseguro que si tú has hecho esta oración con todo tu corazón, lo mejor de tu vida está por empezar, porque no hay nada mejor que vivir para Dios. Ese vacío ya está satisfecho en Él.
ese vacío ya no vas a tener que estar buscando nada más para llenarlo. Y te pido un favor, si Dios habló a tu vida ahorita, si tú tomaste una decisión, si ahorita acabando este video vas a tomar la decisión de cambiar tu manera de vivir y entregarle tu vida a Cristo, mándame un email. Mándame un email, yo quiero conocerte, yo quiero orar por ti en específico. Si tienes algunas preguntas, con la ayuda de Dios poder contestarlas, todo en base a este libro, que es de donde viene todo este mensaje. Este es el libro que habla la verdad, una verdad inconmovible, una verdad que siempre va a ser real.